Siempre he dicho que el viajar es una aventura a la cual tenemos que adaptarnos y más cuando llegamos a lugares poco conocidos. Hay momentos en los que no encuentras nada por hacer y allí debes conservar la calma y comenzar a explorar, viendo el entorno para crear tus propias rutas. En Capos Bar me ocurrió eso, el de encontrarme un sábado y domingo gran parte de la oferta turística de la ciudad cerrada, por lo que he optado a realizar recorridos desde lo que voy descubriendo por sus calles, y en esta ocasión caminando por su vía mayor, de nombre Fo, encontré algunas estatuas y monumentos que les iré mostrando con calma, comenzando con este primer gran monumento del pintor Joseph Rippel Ronay, que representa las acostumbradas llegadas del pintor a la ciudad en un carruaje tirado por un burro. La obra de grandes dimensiones está en bronce y se ubica desde el 2009 y está puesta aquí con la intención de recordar a uno de los personajes más célebres de Capos Bar, que solía venir a este lugar a buscar medicamentos para tratarse dolores de muela. La historia pareciera una fábula, ya que muchos la repiten y al ver una farmacia al lado, quizás tenga algo de verdad. Pero lo que sí es cierto es que Joseph Rippel Ronay fue un pintor húngaro que nació y murió en Kaposvár, y aquí pueden ver una de sus estatuas en dimensiones reales. Muy cerca de allí se encuentra otra estatua del pintor, hecha con el poeta Endre Ady, del año 2010, que recuerda que en algún momento de la vida ambos se encontraron por esta calle. Estatuas tan realistas que hasta un perro es testigo de tal encuentro a comienzos del siglo XX en Kaposvár. Y muy cerca de las estatuas de los dos intelectuales reunidos con el perro que vimos antes, sigo caminando por esta calle que por cierto lleva el nombre del poeta Adi Endre. Y este paseo peatonal central se hace por un sendero que en el pasado recibió el honor de ser una de las calles más bellas de Hungría por el año de 2010. Y las razones sobran al ver la zona perfectamente cuidada, mientras se camina y se aprecian nuevos edificios con horros restaurados que nos llevan a ver varios estilos arquitectónicos, que por cierto serán luego el motivo de otro recorrido dedicado a la arquitectura de esta ciudad. Por ahora es andar un poco más y nos encontramos con una maravillosa sorpresa. Esta vez dos pequeñas estatuas que en un espacio para sentarse recrean una bonita acción entre dos niñas. Juzguen la belleza de eso ustedes mismos, mientras estas estatuas hacen parte del bonito panorama de esta calle de Kaposvár. Si continúas caminando por otras zonas de Kaposvár, podrás apreciar gran parte de monumentos llamativos, como este en el que cada niño aparece con su fecha de nacimiento y se va añadiendo al árbol de la vida en forma de pequeñas hojas de bronce en una representación bastante simbólica. Salta a la vista cómo me ha tocado conocer a Kaposvár, con muchos museos y lugares de entretenimiento cerrados, y ahora tengo la oportunidad de descubrirla por espacios llamativos de arte y arquitectura que se los iré mostrando en orden en este momento. Por ejemplo, con una fuente creada en el 2010 con motivo de la reconstrucción del centro de la ciudad. Esto que ven está sobre una especie de fuente y en ella se encuentra un arreglo de piezas de metal, justo al lado de uno de los edificios más vistosos, dedicados a la cultura, llamado el Palacio del Arco Iris, en el que si ven sus formas encontrarán que no tiene ningún estilo arquitectónico definido.
Tanto el edificio como la fuente y la escultura de metal se encuentran en un pasillo peatonal muy cercano al centro de la Plaza Kossuth, por lo que esta es la llamada zona de la cultura, en la que estos espacios tienen muchos lugares para sentarse y tomar descansos en la época de primavera-verano. Y sin movernos apenas de este palacio arcoíris y solo caminando unos pasos, se encuentra una de las estatuas más vistosas y curiosas que pueden hallarse en Kaposvar, una mujer de vestimentas clásicas que nos espera sentada a un lado de la fuente. Florentín es el nombre que recibe esta estatua que sentada al lado del Palacio de la Cultura pareciera esperar a todos aquellos que quisieran compartir secretos con ella, figura que con el diseño de esta fuente no pasan desapercibidos en la visita. Muy cerca de allí y volviendo a la plaza principal Kossuth, donde está el edificio del ayuntamiento, se encuentra este monumento o estatua del que hace falta acercarse para tratar de identificar realmente qué es. Unos ven una ave montada sobre la espalda de una persona que parece llevar una máscara escondiendo su identidad. La escultura no tiene un propósito fijo. Lo que puedo decir con certeza es que se trata de una antigua representación quizás de una leyenda o un cuento popular y que años atrás fue vandalizada y a raíz de esto fue puesto justo al lado de la municipalidad para proteger la integridad de esta pieza de metal. Y en esta tarde solitaria, viendo algo de esos monumentos y estatuas de Kaposvar, recomiendo pasar varias veces por esta calle mayor para deleitarse con estos edificios que con los tiempos aún muestran su belleza, aunque en el panorama de invierno permanezcan cerrados los fines de semana, por lo que seguimos este recorrido a campo abierto. Muy cerca de esa calle mayor de Kaposvar se encuentra a un lado un pequeño parque que recibe el nombre de Europa, en el que hay varias figuras, destacando un payaso de bronce que fue colocado allí en el año 2005 y al fondo se observa otro monumento algo abstracto llamado la Rueda Solar, del que hay que detenerse por un momento para identificar algunas figuras que representan el verano y el invierno, entre otros. En este paseo buscando monumentos por Kaposvar encuentro personajes muy importantes en la historia reciente de Hungría y en esta ocasión veo la figura de Imre Nagy, el primer ministro húngaro que luchó por la libertad del país en 1956, estatua muy cercana a otro monumento relacionado con esta fecha que fue crucial en la historia política de Hungría. Y este es un monumento que no puede faltar en ninguna ciudad de Hungría. Tiene como nombre el Ángel de la Libertad, ya que se recuerda el año 1956 como el de la resistencia y posterior ocupación soviética. Y así me acerco al último parque, bastante pequeño, en el que se ve desde la distancia otra gran estatua, algo olvidada pero que por sus dimensiones sobresale la estatua dedicada a István Széchenyi, político y escritor húngaro durante la primera mitad del siglo XIX. Fue tan importante que logró ser llamado el más grande de todos los húngaros. Por eso quizás se explica el tamaño de su cuerpo, más grande que el real, y que de alguna manera se sigue manteniendo en la memoria del país. Cada estatua y monumento contienen historias que son dignas de contarse, pero por ahora he llegado al final de un recorrido casual por Kaposvar, viendo algunas de sus más bonitas estatuas. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez
y los espero para seguir descubriendo otras claves de esta pequeña ciudad húngara que te aseguro la desconocías hasta el momento. Por ahora me despido, reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.